Bienvenido al programa radial Caminando hacia un turismo local regenerativo. Estamos aquí en Coñaripe, a la cuenca del lago Calafquén, a los pies del Rucapillán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Vamos a abrir un espacio de conversación que también busca ser educativo para acercar qué es esto de la geología, el estudio de la tierra, del territorio, lo que nosotros normalmente observamos, cómo hay ciencias que han desarrollado un estudio sistemático de la variación de estos espacios. Estamos hoy con Javi Millaray González Cariqueo, que la vamos a conocer un poquito más en este espacio de conversación y nos va a explicar amorosamente cómo es ella, algunas cosas clave para comprender y acercar lo que es la geología. Javi, muchas gracias por abrirte a este espacio y hacer el esfuerzo de tender los puentes y acercar estos conocimientos que quizás los antiguos tenían, pero este es un complemento. Muchas gracias, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas los que nos están escuchando en este momento, desde el momento en que sea que están reproduciendo esto. Muchas gracias por este espacio. Como decía la José, estuve participando en el módulo de Comprendiendo el suelo que pisas, una perspectiva de la geología del territorio para hacerle un complemento a las actividades turísticas que se hacen en este lugar. Así que muy agradecida de este espacio para que podamos conocer un poquito más sobre lo que es la geología, qué está presente en el territorio, cómo se forman los volcanes, cómo se forman las aguas termales de este lugar, que bien sabemos que producen que hayan termas, ¿no es cierto?, que nos podamos ir a bañar en agua calentita. Así que espero que podamos aprender en conjunto todos estos temas y que sea muy interesante para cada uno de ustedes. Eso, Javi, justamente dejar hecha desde ya la invitación que nos dejen comentarios en redes sociales para seguir retroalimentando en Ruta Mili Mili Sustentable, porque estos son caminos que se abren, ¿no? Esta claro. Juntura, digamos, entre ciencia, sociedad, mapuche, kimun. Javi, justamente no somos robots, ¿no es cierto? Como que cada persona sostiene un punto de vista y también nuestro conocimiento y nuestro decir va variando con las experiencias que vamos viviendo. Tuviste con nosotros en Liquiñe en el mes de julio y ahí pudiste sintetizar harto de los aprendizajes que tú formales que tienes como geóloga, pero seguramente está teñido por tu experiencia en los últimos años acá en el territorio del Conarrupu o de Panguipulli o en Inaltupillán. Si pudieras como contarnos cómo fue que llegaste a estudiar geología, por qué, qué sentido le das y cómo es que llegaste al territorio, cómo ha transformado tu práctica profesional. Claro. Sí, igual ha sido un camino largo en ese sentido porque yo estuve nacida y criada en Santiago, allá en la ciudad, y allá siempre me sentí muy conectada a lo que eran las montañas. Bueno, en Santiago se pueden ver la cordillera desde el Valle Central, muy hermosa, ¿no es cierto?, siempre nevada, pero siempre distante también. Entonces hubo un interés desde pequeña de lo que es la naturaleza y un poco querer escapar de la ciudad y encontrar esos espacios que nos hacen sentir siempre muy bien. Desde ahí empecé a investigar mientras fui creciendo un poco más sobre claro, estas proyecciones de lo que una quiere estudiar cuando sea más grande, si tiene la posibilidad, y surgió la geología. Así que me preparé y entré a estudiar y bueno, en la geología suceden muchas cosas porque actualmente en Chile la geología está muy enfocada a lo que es la industria extractivista de la minería. Sin embargo, también existen otras alternativas para poder conocer la tierra desde un lugar quizás más amoroso. Y por ahí me empecé a motivar y bueno, también por otras decisiones personales es que migré hacia el sur, llegué a Coñaripe, a Conarrupu, y desde hace un par de años ya estoy habitando el territorio, también encantándome con toda la geología del lugar. En este territorio tenemos la gran presencia del Rucapillán, que siempre se hace notar, y bueno, de los otros volcanes que están presentes. Entonces, es un territorio que tiene mucho movimiento, es un territorio que está muy vivo, y eso lo hace interesante desde diversos puntos de vista. Javi, si pudiéramos explicar, claro, no es tan fácil vivir a los pies de el primero o el segundo más activo volcán de toda Latinoamérica. Claro, de Sudamérica, sí. Sudamérica. Cuéntanos un poquito de las particularidades geológicas, ¿no?, del Futapillán y también, en general,
el origen glaciar quizás de estos valles lacustres. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, el volcán, el Rucapillán, está muy activo. De Chile es el más activo y me parece que el segundo más activo de toda Sudamérica, como tú bien mencionabas. ¿Por qué está tan activo? Es porque, bueno, en la Tierra, en este contexto de placas tectónicas, ¿no es cierto?, que puede sonar muy complejo, pero es básicamente como platos moviéndose en la corteza terrestre, en la superficie de la Tierra, y estos van interactuando, van chocando, van alejándose por todos los movimientos que tiene el planeta, y en uno de esos contactos se generan las subducciones, ¿no es cierto?, que genera montañas, que genera una diversidad de cosas que pueden parecer muy complejas, pero en términos simples, la Tierra de repente se empieza a quebrar y genera esto que son las fallas geológicas, ¿ya? Entonces el volcán Rucapillán está en un contexto de una falla geológica muy grande, que es la falla Liquiñe-Ofqui, que empieza un poquito más al norte de acá hasta el Istmo de Ofqui, allá me parece que es Magallanes, o Aysén, no estoy 100% segura. Pero más al sur, para la Patagonia. Sí, más al sur. Y esta gran falla geológica es un plano por donde el magma tiene una disponibilidad para subir, para ascender hacia la superficie de la Tierra. Entonces, a lo largo de esta falla surgen muchos volcanes, y entre esos está el Rucapillán, que es uno de los más activos, y bueno, también tiene un historial bien grande de erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, que han hecho movilizar incluso pueblos como Coñaripe, por ejemplo, en el año 1964, si no me equivoco, que fue la erupción. Entonces está contextualizado en eso, en la falla geológica y en esta gran falla Liquiñe-Ofqui que se sitúa en este lugar. Súper. Vamos a hacer algunos repasos conceptos como tipo glosario para que Dale. la gente vaya como asimilando y pudiendo conectarlo con sus experiencias previas. Como sería las subducciones, como ya está este choque de placas y como que una tira para abajo y otra para arriba, ¿no es cierto? Claro. También eso es lo mismo que pasa cuando hay terremoto. Claro. Se chocan y una cede paso a la otra y prevalece otra. Claro. Cuando chocan las dos y suben juntas, se hace la cordillera de la costa, la cordillera Nahuelbuta, que conocemos también, la de los Andes. Claro, sí tiene diversas complejidades porque todo ese tema tiene que ver con composiciones químicas, con comportamientos físicos que tiene la corteza terrestre, que es la parte donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Habitamos sobre la corteza terrestre. Pero esta tiene movimientos y tiene distinta química que, claro, cuando se juntan dos placas de corteza, por decirlo así, de repente la densidad hace que una baje bajo la otra, por decirlo así, y eso genera la subducción, que es el contexto en el que está el territorio de Chile, de norte a sur. O sea, es una característica, vamos a movernos. Sí, totalmente. Estamos sobre gelatina. Estamos sobre gelatina, por decirlo así, y esto lleva muchos años, muchos millones de años sucediendo este comportamiento de la corteza terrestre en este lugar. Entonces probablemente lo vamos a ver de aquí a muchos años más. Claro, ahí estábamos viendo cómo chocaban sutilmente, ¿no? A veces los terremotos no son tan sutiles, pero hay cosas que no son perceptibles a nuestra vista, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en tiempo geológico, como les gusta decir a ustedes, sí. O sea, en las grandes escalas de tiempo, ¿no? Claro. Que en el mundo mapuche también tiene su forma de decirse. Ocurren variaciones, pues, o sea, lo que nosotros vemos ahora es producto de sucesivas transformaciones que fueron paulatinas y que los abuelos, los bisabuelos fueron observando. Y vemos, por ejemplo, aquí se dice que es un territorio de origen glaciar. Claro. Cuéntanos un poquito cómo se conforma. Esto pasamos de la era del hielo a lo que vemos ahora con estos lagos que están conectados. Por ejemplo, el Pellaifa, el Calafquén, el Puyinque. Bueno, ahí pasa algo más abajo del Puyinque, claro, que está cortado esa circulación, pero también podría volver a estar vinculado con el Panguipulli y así hasta Valdivia, ¿no? Claro. Eso es súper interesante lo que mencionas del tiempo geológico, porque más allá de la perspectiva concreta que tiene la ciencia o de los tecnicismos que se pueden ocupar en la ciencia, tener la perspectiva del tiempo geológico nos hace ver que en la Tierra suceden cosas que llevan millones de años sucediendo y transformando el planeta Tierra. Eso lo hace un planeta que está vivo, porque tiene movimiento, tiene calor, tiene cambios que, claro, no son perceptibles al ojo humano o al ojo de los seres vivos de un individuo o de generaciones, pero en una escala mucho más grande de tiempo cambia el planeta
cambian los continentes, cambian las montañas. Y en ese sentido, lo que mencionas de los glaciares es bastante interesante porque tiene un poder que también no somos capaces de percibir del todo. Vemos que en los valles los ríos están constantemente circulando, ¿verdad? Bajando de la montaña hacia el mar, y en ese paso el agua siempre va de a poco, lentamente, moviendo una que otra roquita, sacando un pedacito de alguna pared del valle, entonces va modelando la tierra. Y eso lo podemos observar porque igual el agua es fuerte, vemos cómo se mueven los ríos, de repente hay rápidos que se llevan piedras gigantes, ¿verdad? Pero cuando nos vamos hacia el tema de los glaciares es un poco distinto porque el agua está en estado sólido y el glaciar se mueve de una forma muy lenta, mucho más lenta que el agua en estado líquido. Sin embargo, ese movimiento y esas características que tienen los glaciares tienen mucho poder erosivo, que se llama, dentro de los tecnicismos, pero más bien es la capacidad que tiene este glaciar de modelar el paisaje. Entonces, hace aproximadamente 17 a 14 mil años, en este territorio hubo una glaciación que se denomina científicamente la glaciación Llanquihue, que cubría hasta más o menos, bueno, la región de los ríos, probablemente también un poco de la región de la Araucanía, ¿no es cierto? Y todo el sur, hacia todo el sur, lleno de glaciares. Una vez se empezó a retirar estos glaciares, cuando el planeta empezó a calentarse un poquito más, empezó a cambiar el clima, porque el clima siempre ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra. Nunca como ahora, eso sí. Nunca a la escala en que estamos observando ahora, claramente. Pero en ese momento, cuando se empezó a calentar un poco más la Tierra, los glaciares empezaron a retirarse. Entonces se empezaron a derretir. Y en ese paso, dentro de la fuerza que tiene el glaciar y la fuerza que tiene el agua, empezaron a formar todo lo que conocemos como el lago Panguipulli, el lago Calafquén. Los 7 lagos. Los 7 lagos, por ejemplo, sí. Y más al sur también. Los archipiélagos también de más al sur. Los archipiélagos, estas islas fragmentadas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oye, yo me imagino a alguien, mucha gente ha pasado por Coñaripe y me gustaría llevarlos a que cierren los ojos y piensen que están parados ahí en el desagüe del Pimentón, quizás, y están mirando de frente el Cerro Treigua, los miradores y todo eso. ¿Qué cosa hay que poner atención del rasguño que tienen las laderas para entender cómo quedó la huella del camino de los glaciares? Porque a veces uno piensa que las cosas ocurrieron y se fumaron y no queda ningún rastro. Claro. En cambio, los geólogos igual son como un poco investigadores o detectives, ¿no?, de los cambios de la Tierra. Claro, claro, eso es súper bacán que lo menciones porque siempre hay señales. Cada proceso que tiene la Tierra deja señales y principalmente las señales las dejan en las rocas. Entonces, las personas que hacen ciencia de la Tierra usualmente van a observar rocas para ver los comportamientos de los procesos que están involucrados en la formación de esas rocas, ya sea en la formación de la misma roca o en el traslado de la roca, ¿no es cierto? O en la depositación, en la sedimentación, bueno, muchos conceptos que se pueden involucrar ahí. Pero respecto de este territorio, si observamos estas marcas, son como una especie de túneles, como de surcos, que deja el glaciar en su paso, porque el glaciar no solo es hielo, que cuando se retira va moldeando el paisaje, sino que también lleva una que otra roquita, y esa roquita en el paso y en la fuerza del glaciar empieza a hacer surcos, que como vemos en el Cerro Treigua, deja su línea, ¿no es cierto? Tiene como unas estrías, que se le llama. Entonces podemos observar muchas señales de los movimientos de la Tierra a lo largo del tiempo. Y también deja arenita por su paso. De hecho, aquí hay un sector que se llama Pichicorrel por lo mismo. Como arenilla así que queda después de que se retira el hielo. Claro. Y pasa ahí si es pesado el glaciar. Y dentro de la ciencia eso le llaman las morrenas. Y acá en este territorio está lleno de morrenas, que son sedimentos que quedan después de que un glaciar se retira o en el mismo movimiento del glaciar, porque va empujando diversas rocas y las va moldeando. A potazo se va avanzando. Así nomás. Oye, Javi, importante, como que los glaciares no son parte del pasado del territorio, pues tenemos actualmente el origen de el agua que bebemos también y que alimenta el cuerpo de agua que surge en el Pehuañentu, claro. Es justamente el glaciar Pichillancahue, que los estudios y también la observación de los quimches locales levantan alertas de lo acelerado
de su derretimiento y el impacto que eso tendría sobre la calidad de vida, por decirlo así, o la sustentabilidad del territorio, entendiendo que el turismo también hay algo que puede hacer un factor de cambio en indicarle a los visitantes, por ejemplo, que no se acerquen tanto a la parte de los glaciares de piedra, glaciares negros que le llaman, para sacarse la fotografía, que respeten el espacio, es como el espacio personal del glaciar. Claro. Sí, cada territorio natural tiene, como bien sabemos, es un espacio espiritual, ¿no es cierto? Tiene sus ñen que lo cuidan, entonces también tiene que haber un respeto hacia qué tanto nos acercamos, por ejemplo, hacia el cráter del volcán, qué tanto nos acercamos hacia los glaciares, cómo respetamos mediante nuestras construcciones el territorio del río, porque también tiene mucho movimiento el río, ¿no es cierto? Y también creo que es importante tener la conciencia de que un glaciar no se forma de un día para otro. O sea, para que se forme el glaciar no se necesita solo una nevada, por decirlo así. Requiere de una seguidilla y un clima apto para que toda la nieve se transforme en hielo y se vaya acumulando a lo largo de muchos años. Entonces es bastante compleja la situación, primero del calentamiento global, de toda la forma en que se está llevando la vida y la industria actualmente, porque sabemos bien que eso calienta nuestro planeta y hay de cierta forma poca esperanza cuando vemos que, por ejemplo, en Venezuela ya no quedan glaciares casi. O cerca del Ecuador ya no quedan glaciares. Entonces eso es, primero, tremendamente importante para cuestionarnos nuestras formas de vida y cómo estamos relacionados con la industria, ¿verdad? Pero también ir respetando en la cotidianeidad cómo nosotros nos relacionamos con los espacios naturales, porque bien es fácil llevar la basura, por ejemplo, hacia el río o cerca de los glaciares, pero finalmente, como bien dices tú, estamos bebiendo de ahí. Y si no hay agua no podemos vivir, ¿no es cierto? Entonces es súper importante también tomar la conciencia y sobre todo si es que se está realizando turismo, decirle a las personas la importancia de esto, que se respete, que quizás haya ahí una pequeña reflexión sobre cómo estamos viviendo. Me parece tremendo poder generar ese cambio, ese punto de vista. Claro, y ahí la apuesta está dada con contagiar de estos conocimientos a los guías locales que están participando en este plan de formación hacia el turismo sustentable en el territorio, en comprender que está bien que se quieran sacar una foto, pero no tienen para qué ir tan encima del glaciar, por ejemplo. Claro. O en el fondo, si es una muy buena ruta hacer el sendero al glaciar o aquí dentro del Parque Nacional, lo que llaman Parque Nacional Villarrica, el rol educativo que tiene que tener este guía local, no solo en explicarle los conocimientos de diversa índole para que la persona tenga una experiencia significativa, sino también para explicarle como los límites necesarios para que este territorio siga siendo lo que es, ¿no es cierto? Que no transgreda el equilibrio interno que necesita, sobre todo en un contexto en que el cambio climático, la crisis climática nos lleva a acelerar la necesidad de cambio porque estamos en un punto de inflexión, igual quizás estamos un poco pasados, ¿no? Estamos pasados el superávit ambiental. Javi, ¿algo que quisieras complementar con respecto a esto? Por ejemplo, la particularidad, a veces uno se imagina glaciar y se imagina, no sé, pues campos de hielo sur, blanco, pero aquí tenemos el Pichillancahue, que es un glaciar de roca, glaciar negro que le llaman. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más para aquellos que no están participando en el plan de formación, también empiezan a incorporar en su relato también a los visitantes, poder educarlos en una educación más mirada hacia la toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese sentido quisiera partir dando un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vemos cómo los científicos, ¿no es cierto?, sacan una infinidad de publicaciones científicas con nombres que nadie entiende honestamente, y creo que es fácil de repente hacer ciencia sin que nadie la entienda y sin que no tenga esa bajada a las personas. Entonces muchas veces, de esto desde un punto de vista súper personal, yo me cuestiono como también el rol de hacer la ciencia. Porque no nos sirve de nada el conocimiento sin que lo apliquemos a nuestras cotidianeidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos este conocimiento, todas estas bases científicas que bien son muy nutritivas, pero cuando las aplicamos en nuestra cotidianeidad o cuando nos acercamos a un espacio natural, podemos tener una convivencia, una armonía, un cohabitar mucho mejor con todos estos espacios.
Y en ese sentido, ahí entra lo que es el rol educativo del turismo. Es un espacio, es una oportunidad para que las personas no solo las llenemos de información, sino que también generemos esta conciencia de cómo poder entrar a un bosque, de cómo subir hasta un glaciar, ¿verdad? Y creo que esa es una oportunidad que no se puede perder, sobre todo estando en un lugar como este. Y bueno, como mencionabas lo del glaciar de roca, el glaciar Pichillancahue, para contextualizar, los glaciares de roca están cubiertos por roca, ¿verdad? Y sí tienen esta dinámica de la temperatura, están congelados. Entonces igual actúan como un glaciar, tienen este movimiento, tienen este poder erosivo, guardan el agua, solo que no lo vemos a simple vista como la nieve blanca reluciente que está en la cima de las montañas, porque tiene esta capa, esta cubierta de roca. Pero tiene el mismo rol de guardar el agua también y proveer al bosque completo de agua. Súper, Javi. Hay dos cosas que me gustaría profundizar o redondear de lo que tú estás diciendo. Uno, en educación se habla de las experiencias significativas, ¿no? Cuando tú me dices que en el fondo no somos, los guías locales no pueden ser como altoparlantes que vomitan información, sino que tienen que lograr conectar con el visitante para que la transformación no solo tenga que ver con cómo se relaciona con el territorio, sino cómo está variada su forma de relacionarse con la naturaleza también cuando vuelva a su lugar de origen, ¿no? Uh-huh. Porque este desafío de la crisis climática nos implica cambio a mayor escala. Totalmente. Eso por un lado. El otro lado que me parece muy interesante, no sé cómo lo ves tú, es como empezar a hablar de algo que ya viene tomando fuerza, que es la ecología de saberes, el diálogo de saberes, la etnociencia, la descolonización del conocimiento, ¿no? ¿Cómo buscamos en este contexto que algunos llaman de crisis civilizatoria, ¿no? Como una crisis de sentido, uh-huh, lograr hacer dialogar los conocimientos entendiendo su horizontalidad en cuanto a tratarlos con el mismo respeto, la ciencia occidental, el Kimun Mapuche, porque en algunos ámbitos coinciden incluso? Cuéntame un poquito cómo lo ves tú y cómo fue lo que transmitiste también a los participantes de este plan de formación. Por ejemplo, la importancia de hablar de la toponimia de los espacios naturales, geográficos. Uh-huh. Y también, bueno, es un ejemplo de un fenómeno más grande que tiene que ver con reivindicar los distintos tipos de conocimiento y darle la justicia que merecen. Claro, qué importante lo que mencionas, porque hay que estar en un proceso de derribar esas jerarquías, ¿verdad? La ciencia ha tomado un papel súper predominante de mucho poder del conocimiento. Sin embargo, muchas personas, muchas culturas, bueno, aquí está el Kimun Mapuche en este territorio, llevan mucho tiempo, nuestros ancestros llevan mucho tiempo observando el movimiento de la Mapu, de cómo cambia. Y eso genera una sistematización del conocimiento de forma que se transmite oralmente. Entonces es algo que se lleva con una, ¿no es cierto? Y claro, creo que es súper importante que siempre vayamos revitalizándolo y sacándolo a flote para que tengamos en cuenta todo ese conocimiento y no se pierda. Es súper importante que no se pierda, que podamos hablar de los lugares con los nombres que les llamaron hace muchos años atrás. Lo considero fundamental al momento de poder relacionarse con un lugar. Javi, quizá tu retroalimentación después de la experiencia con los muchachos en el taller, en el plan de formación, ¿qué te parece esto de estar dando clase aquí mismo en el territorio, para gente del territorio, hablando sobre temas territoriales? Me parece importante que hayan cada vez más espacios que puedan ser, entre comillas, un aula, un lugar de intercambio de conocimiento. Creo que hay que generar más espacios también educativos, porque el sistema educativo de repente, claro, tiene sus dificultades, tiene sus falencias, ¿no es cierto? Entonces, mientras podamos tomarnos esos espacios y generar docencia, generar conocimiento, compartir el conocimiento, creo que siempre va a ser más nutritivo. Cada punto de vista tiene lo suyo y nos puede aportar en diferente medida. Claro. La vida está suficientemente complicada como para andar alertando a las personas que están en sus casas, ¿no? Uh-huh. Pero quisiera volver a algo que comentaste de rato atrás, que tiene que ver con entender las características geológicas del espacio al momento de la planificación territorial. Uh-huh. ¿No es cierto? Hay lugares donde no se puede construir y la ciencia lo dice,
las autoridades no hacen caso y los vecinos no están conscientes. Si pudiéramos describir algunos lugares que sí o sí deberían permanecer intocados desde el punto de vista geológico, que no se pueden construir viviendas, para no andarse lamentando más adelante, ¿no? Claro. Bueno, en este tema también se involucra mucho lo que es el Kimun Mapuche, porque este nace a través de la observación constante del territorio generación tras generación, ¿no es cierto? Además de los sueños. Además de los sueños también, ¿no es cierto? Entonces son conocimientos que se llevan con una y nos habla precisamente también de eso. O sea, nosotros sabemos que no podemos construir nuestro hogar al lado de un río, porque el río no solo es el lecho del río por donde corre el agua, sino que tiene toda una planicie que de repente el río va a migrar lateralmente y va a empezar a andar por otro lado. Y ahí es donde el río tiene su territorio, ¿no es cierto? Tenemos que respetar por donde pueda ir el río. También, bueno, el tema de los deslizamientos de tierra. Hay muchos deslizamientos de tierra y hay que ser bastante astutos en poder observar cómo se va moviendo el cerro. Por ejemplo, acá en el cerro de Treigua tenemos un historial muy grande de deslizamientos de tierra y situaciones que han estado pasando. Y creo que es súper importante tenerlo en cuenta al momento de la planificación territorial. También los peligros volcánicos, ¿no es cierto? Los riesgos asociados a las explosiones volcánicas. Porque se entiende que el Rucapillán más o menos tiene su ruta, no es que todas las veces cambia de lugar. Entonces... Claro, sí, eso también, a eso quería llegar justamente. Usualmente los peligros se asocian a los lahares, que son estos calentamientos de la nieve que está encima a través de la explosión, se calienta la nieve y se va allá abajo con todo lo que encuentra a su paso, es como agua caliente. Eso avanza súper rápido. Avanza súper rápido, súper rápido. O sea, en 15 minutos puede estar en Coñaripe, por decirlo así súper catastróficamente. Sin embargo, como bien dices tú, tiene su camino. O sea, va a seguir el camino del valle, no se va a ir claramente por las montañas. Entonces, esos son los puntos en que nosotros tenemos que observar y decir como, ok, si sabemos que hubo una erupción volcánica, alejarse de donde están los cursos de los valles principales que vienen de los ríos que nacen en el volcán, ¿no es cierto? O algunos esteros también que pueden servir de autopista. Exactamente, todas las hendiduras, todos los valles pequeños, por muy pequeños que sean, sirven de camino para los lahares. Por otro lado, la lava no es tan peligroso, por decirlo así, porque tiene una velocidad mucho menor que los lahares, entonces no es tanto el peligro asociado a las lavas, pero es importante observar el territorio, por dónde se va a ir la lava, o qué cerro se puede desprender, o por qué yo no tengo que estar cerca de un río y hacer una construcción, o en un humedal, porque quizás tiene un ciclo, ¿no es cierto? En algunas temporadas el humedal no va a tener tanta agua, pero en otras temporadas sí va a tener tanta agua y va a ser un hogar para muchas especies, entonces es súper importante recopilar esa ciclicidad de los procesos naturales y ir viendo hasta dónde podemos llegar. Y eso lo trae mucho el Kimun Mapuche, la observación, los conocimientos que se tienen en este territorio que nacen de la observación de este mismo territorio. De la observación y del respeto. Y del respeto, sí. Javi, te quiero agradecer esta conversación. Creo que se abre también a las interacciones que podamos lograr en redes sociales. Seguramente van a haber muchos más espacios para seguir conversando sobre geología, sobre Kimun Mapuche, sobre ciencia occidental, sobre la mixtura de ambos conocimientos. Claro que sí. Porque el rol del conocimiento también tiene un asunto estratégico en los tiempos que se viven. Totalmente, y allá hacia dónde hay que llevarlo, ¿no es cierto? Bueno, yo estudié ciencia porque la encuentro también muy hermosa, pero tiene que posicionarse, tiene que utilizarse, tiene que llevarse hacia donde no se entiende, tiene que tomar un rol también para al momento de poder generar, no sé, un espacio de protección. Entonces es súper importante que salga también como de esta burbuja. Salga de los campus universitarios. Así y es. vuelva al territorio. Así es. Y se mezcle con los conocimientos locales. Así que agradecer, seguimos hasta una próxima oportunidad. Eso, que sea una buena jornada para cada uno, cada una de los que nos están escuchando en sus casas. Muchas gracias y espero que podamos seguir encontrándonos, que se haya entendido, que hayan podido disfrutar de este espacio de aprendizaje, de conversación. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Maño. Mañum. El programa radial que usted acaba de escuchar es parte del programa de formación Fortaleciendo las capacidades para la innovación hacia el turismo sustentable.
Esta iniciativa es apoyada y financiada por Corfo.